Say hello to my little friend. Este es uno de los quotes más famosos de la historia del cine y pertenece al mal hablado, racista, homofóbico, narco y asesino Tony Montana, quien a pesar de todo esto es un personaje que no terminamos de odiar. Es curioso como muchas películas de gángsters, al igual que la que analizaremos hoy, tienen este efecto sobre nosotros, que terminamos de alguna retorcida manera empatizando con el mafioso en cuestión y esperando que no le pase nada malo. Así de vendidos somos los espectadores. Scarface, o como se llamó en español El precio del poder, es una de las pelis de gángsters más influyentes de todos los tiempos. Estrenada en 1983, reunió a grandes talentos, algunos ya conocidos y otros no tanto para ese entonces. Brian De Palma en la dirección, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer en las actuaciones y Oliver Stone tras el guión. Es también una de las preferidas del gran público, aún hoy en día, a casi 40 años de su estreno. Oh por Dios, casi tengo 40 años yo. Acompáñame a ver los 3 motivos por los cuales Scarface es tan genial, y sin spoilers, por si no la has visto aún. En ese caso estás de suerte, porque tienes un excelente plan para esta noche. ¿Cómo que cuál? Ver Scarface. La tienen Netflix, Filming, así como Amazon, Apple TV y Google Play. Advierto que como quiero burlar el algoritmo de YouTube, cuando veas esto, diré talco. Y cuando veas gente como esta, diré delincuentes. Comenzamos. Cuando salí de Cuba. Scarface está inspirada en la peli del mismo nombre de 1932, dirigida por Howard Hawks y escrita por Ben Hecht, a quienes, por cierto, De Palma dedica su versión. Esta primera cinta también nos habla del ascenso de un criminal con una gran ambición de poder, solo que lo hace en su contexto original, el de la época de la prohibición del alcohol en Chicago. Esta cinta, a su vez, está basada en un libro de Armitage Trail, también de nombre Scarface, que se inspira en Al Capone. Brian De Palma es un admirador de esta película y se propuso ofrecer una versión más actual. Fue a Sidney Lumet, quien iba a dirigir en un primer momento la peli, que se le ocurrió trasladar la historia a la realidad de los cubanos tras el éxodo de Mariel, un episodio de la historia en el que Fidel Castro dejó salir de la isla a más de 100.000 habitantes que él consideraba indeseables, algunos de ellos presos inclusive, cuyo destino fue Miami. Oliver Stone hasta se trasladó a Miami para llevar a cabo una investigación a través de entrevistas que le dieran un mayor color sobre el contexto en el que quería que se movieran sus personajes. También se basó en experiencias personales, pues para ese entonces consumía talco, por lo que plasmó el daño que esta sustancia puede causar en los adictos. Y así el trasfondo de la historia de Scarface estaba bien definido y encajaba con las motivaciones del personaje principal y su entorno. Ya no nos hablaban de alcohol sino de talco, ni tampoco de los lejanos años 20, sino de la actualidad. Claro, la actualidad de ese entonces, porque la peli fue estrenada en la década de los 80. Cosa que por cierto nos queda demasiado clara gracias a la música sintética y a cuánta camisa de colores estridentes usa el elenco. Y esto tiene mucho valor, porque es mucho más fácil conectar así con la audiencia, incluso la de hoy en día, pues el narcotráfico lamentablemente sigue siendo un problema actual. Incluso el gángster latino fue toda una novedad. Ahora tras la serie Narcos, pues está claro que no sentimos la misma sorpresa. Pero si nos vamos a 1983, ya se habían estrenado El Padrino 1 y 2 y grandes películas de cine clásico que también habían mostrado mafiosos italoamericanos o irlandeses americanos antes. Así que el Latin Lover que pasea por una piscina era más consono con aquellos tiempos. La peli está llena, por tanto, de actores hispanohablantes, aunque no muchos entre los principales, hay que decirlo. Y no siempre con acento cubano, también hay que decir eso. Pero bueno, igual se aprecia el esfuerzo de haber plasmado el ambiente latino de la Miami de los 80. Así como también se agradece que Al Pacino haya entrenado para hablar lo más parecido a un cubano radicado en Estados Unidos, aunque solo tenga, en este aspecto, buenos resultados por momentos. El exceso como justa medida. El afamado crítico Roger Ebert describió Scarface de una manera que me fascinó. Dijo que la película depende enteramente de la actuación de Al Pacino, que si bien para algunos su interpretación fue juzgada como exagerada, esta responde a la naturaleza del personaje. Porque no hay que olvidar que estamos hablando de un hombre que consigue su ascenso gracias a que aparenta ser más de lo que en realidad es, y que no hay manera de aparentar tal grandiosidad sin exagerar.
Además, sus ansias de poder son grandes. Tony Montana llega a Estados Unidos dispuesto a realizar el American Dream, pero a lo bestia, pues él solo quiere el mundo y todo lo que hay en él, como le dice a Manny. ¿Algo más? Y por ello, a mí, Tony Montana me resulta molesto. Pero no por su maldad, sino por cómo quiere en todo momento imponerse sobre los demás. No solo sobre otros delincuentes, pues está claro que por su ambición debe abrirse paso de la manera más violenta que encuentra, sino también sobre sus supuestos seres queridos. Tanto la relación con su hermana como con su pareja, así como con su socio Manny Rivera, se basa en el control que ejerce sobre ellos. Y esto lo hace de manera cada vez más asfixiante, mientras, paradójicamente, va perdiendo el control de la situación. En todo caso, la actuación rocambolesca de Al Pacino no puede ser considerada un error. Puede no gustarte, eso sí, pero es acorde a una película que tiene toda la intención de ser contada con un tono operático, en palabras de su propio director. Y en efecto, tiene momentos rimbombantes, bien sea por su música o por su gran nivel de violencia, la narración nunca decae. Así que tanto el protagonista como el tono de la película nos hablan de excesos. Exceso de poder, de violencia, de riqueza y de mal gusto. Y bueno, de talco. Y es quizás por tanto derroche que pudiera parecernos que Scarface idealiza la figura del gángster y la romantiza, porque nos muestra que tanto poder puede ser cool, al menos en principio. Lo hemos dicho cuando hablamos de El Padrino en este video de aquí y también en nuestro canal Preguntas Incómodas cuando hablamos de narcos. Este género muchas veces peca de enaltecer la lógica criminal y de mostrarnos una supuesta moral superior, cuando en realidad se trata de personas que dañan a otras sin tanto adorno. Aunque en el caso de Scarface, la película no se limita a impresionarnos con todo lo que he mencionado hasta ahora, sino que sí nos muestra las consecuencias de vivir con tal exceso. Es por eso que la peli finalmente sí va de algo. La mejor campaña anti-narco. Cuando Brian De Palma presentó su película a la Motion Picture Association of America, esta le dio una clasificación X, tras lo cual el director insistió 2 veces más, volviendo a presentarla con algunos cortes. Algo así como, ok, si quito este brazo amputado, ¿permitirán que la vean menores de edad? Como no cambiaban de opinión, se presentó junto al productor Martin Bregman con un panel de expertos, entre los cuales había oficiales de narcóticos reales, que aseguraron que la cinta mostraba la realidad de forma precisa, que podía ayudar a la policía a conocer mejor el crimen organizado y que tenía además un claro mensaje antidrogas, por lo que podía ser considerada educativa. Y solo entonces lograron obtener una clasificación R que permite ver a los menores de 17 años la peli en compañía de un adulto. No solo porque muestra las consecuencias de ser un gángster, sino también lo mal que puede ir por esnifar talco. Aunque no puedo concluir que ver Scarface sería más eficiente que una clase sobre prevención en un colegio, estoy segura de que sería mucho más divertido. Es cierto que la violencia de algunas escenas puede ser abrumadora para menores de edad aún hoy en día, pero en resumidas cuentas, la cinta no es tan violenta como otras actuales. En todo caso, es una violencia realista que no siempre es mostrada en cámara. Para lograr ese grado de verosimilitud, Oliver Stone logró tener acceso a archivos del FBI y la DEA, habiendo encontrado en los registros los hechos reales en los cuales se inspiró para la escena de la motosierra, por ejemplo. Incluso tuvo ocasión, junto a su esposa, de conversar con 3 delincuentes colombianos, un episodio de su vida por demás peligroso, pues hablando de estos temas llegó a mencionar a un abogado que evidentemente no era santo de su devoción, pues los 3 sujetos pararon en seco la conversación y por suerte los dejaron marcharse. Él cuenta que pensó que casi muere ese día. El personaje de Alejandro Sosa, por su parte, está inspirado en Roberto Suárez, el mayor delincuente boliviano apodado el rey de la Coca-Cola, talco. Suárez era, por cierto, proveedor del cártel de Medellín, para que tengas una idea. Así que claramente con el guión de Scarface, la realidad inspiró a la ficción. Por su cercanía, su excelente narración y por su verosimilitud, podemos decir que El precio del poder es una de las mejores películas de gángsters. Tanto así que ha inspirado a otros realizadores de cine, así como diferentes aspectos de la cultura popular. Y por último, pero no menos importante, es uno de los delincuentes preferidos en todo el mundo. Por cierto, Quentin Tarantino es un director que se vio muy influenciado por el cine de Brian De Palma. Si quieres saber más sobre su obra, te dejo este video de aquí. Chao.